Simplemente unas primeras palabras para presentar lo que va a ser esta sesión dentro de las jornadas. Recordaréis que algo parecido hicimos el año pasado, esta misma, incluso con el mismo título, se plantearon estas jornadas de planificar y el año pasado tuvimos en consideración o analizamos y reflexionamos sobre 4 actuaciones de éxito, ¿vale? Voy a compartir que ya sí que puedo. Juanjo, gracias. Nada, a ti, a vosotros siempre. A ver, voy a compartir. En teoría ahora se debería ver. ¿Lo veis? Correcto, Mamen, sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues como os decía, un poco estas primeras, este primer contacto para recordar que, a ver, que estoy donde no debo, para recordar que el año pasado hicimos un curso similar, un curso con el mismo título, a ver, aquí, que se llamaba igual Cómo planificar, pero que en realidad las actuaciones de éxito que se trataron fueron diferentes a las que vamos a tratar este año. Es decir, no es un curso en el cual vamos a repetir información, sino que vamos a avanzar en el contenido de otras actuaciones de éxito. En este caso, formación de familiares, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y evaluación del centro, que además yo creo que las personas que hemos estado siguiendo un poco vuestra actividad en la red de centros, pues coincide que son temas que de manera reiterada se plantean como necesarios para recibir formación o para recibir orientaciones de por dónde ir, con lo cual pues creo que es muy, muy interesante lo que podamos avanzar y trabajar sobre estas 3 actuaciones educativas de éxito. Sí que vais a ver en la presentación que tendréis disponible en la plataforma y que es la que vamos a seguir, que hay algunas diapositivas pensando un poco en las personas que os acabáis de incorporar al proyecto y a los cuales pues ya tenemos ocasión de conocernos y aprovecho para daros la bienvenida, pues algunas diapositivas en las que se lanzan conceptos básicos de comunidades. No las vamos a desarrollar, evidentemente se van a quedar ahí pues para que nos vayamos familiarizando con ellas si todavía no las conocemos, y veréis que también en la diapositiva final de referencias hemos puesto un enlace a las páginas web que consideramos esenciales en el tema de comunidades, un poco para animaros a que sobre esos conceptos pues empecéis a leer. Es un trabajo de formación continua que todos hacemos y que también tendremos oportunidad de profundizar pues en el curso que habitualmente hacemos de sensibilización en comunidades, que este curso probablemente pase al segundo cuatrimestre, pero que estará ahí para reforzar esos conocimientos básicos. Una vez hecha esta mini presentación, pues nada, ya directamente deciros que como siempre, pues Juan y yo iremos haciendo la presentación un poco de manera al tran, como me gusta decir a mí, y que dejaremos unos minutos para que cualquier cuestión que queráis plantear se pueda hacer, por supuesto, así que estaremos encantados de escucharos. Pues nada, por mi parte nada más, Juan, ¿te parece que empecemos revisando un poquillo algunas ideas clave del curso pasado para refrescar las ideas? Hola, Mamen. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, Mamen, en el momento oportuno entras. Siempre estás pendiente de todo. Con que te estábamos echando de menos, pero has empezado muy bien. Pues vamos a ir intercambiando las voces en la presentación, Mamen y yo, y habíamos pensado que antes de entrar a explicar algunas de las 3 actuaciones de éxito que vamos a trabajar en las jornadas de este año, pues que quizás sería interesante dedicarle pues unos minutos a revisar algunos de los conceptos de la edición del 2022, es decir, del septiembre pasado. Y bueno, vamos a empezar con estas ideas. Recuerdo y recordaréis, los que estabais, que comenzábamos hablando de la planificación y preguntándonos si esto de planificar anualmente un centro educativo, pues que si era necesario o no era necesario. Estuvimos el año pasado comentando que planificar es una actividad que, por cierto, pues Margarita en su espléndida conferencia anterior
pues lo ha dejado muy claro. Planificar tiene un objetivo legal del cumplimiento de la normativa en Castilla-La Mancha, pero también tiene otro objetivo, que es el de organizar la educación, organizar la enseñanza para que el aprendizaje pueda alcanzar niveles mayores de éxito. Bien, pues ni una duda acerca de la pregunta si tenemos que planificar, ni una duda. Tenemos que planificar y reflejarlo en la PGA, lo mismo que tenemos que evaluar lo planificado y reflejado en la memoria. Destacaros en la diapositiva el énfasis que el año pasado no pusimos en la idea siguiente. La planificación de los centros de comunidades de aprendizaje deben de tener alguna característica propia. ¿Hay algo que diferencia a la planificación de un centro, llamémosle ordinario, a un centro con el proyecto de comunidades de aprendizaje? Y la respuesta muy gráfica la estáis viendo, y la respuesta es sí. ¿En qué sentido? Pues que planificar en un centro de comunidades de aprendizaje significa que debemos de tener presente las evidencias científicas. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de cómo debemos de enseñar? Pues eso es lo que tenemos que planificar. Y deberíamos de dejar aquello que forma parte, pues, de ideas que no están contrastadas científicamente. Planificar por comunidades de aprendizaje significa también tener en cuenta los 7 principios del aprendizaje dialógico. Esto es una constante, lo hemos repetido muchas veces y tendremos que seguir insistiendo en ello. El proyecto de comunidades de aprendizaje pierde su sentido y deja de ser proyecto de comunidades cuando no se cumple alguno de los 7 principios del aprendizaje dialógico. Y en último lugar, y como tercera característica propia, hablando de la evaluación de los centros de comunidades de aprendizaje y hablando de la memoria que hay que elaborar a final de curso, pues decir que en comunidades de aprendizaje la metodología que deberíamos de seguir para elaborar la memoria debería de ser una metodología comunicativa, una metodología dialógica, una metodología de participación, de colaboración, de ayuda mutua, etc. ¿Puedes pasar, por favor? ¿No? Aquí hay una idea muy clara y muy sencilla. No me detendré como en la anterior. La pregunta que plantea es: ¿y qué tenemos que planificar este curso en comunidades de aprendizaje? Y la respuesta es muy clara y muy sencilla. Tenemos que planificar las actuaciones educativas de éxito. Tenemos que centrar la planificación en las actuaciones educativas de éxito. No es necesario que en la PGA hablemos de cuestiones teóricas sobre comunidades de aprendizaje, principios en los que se basa. No, solamente nos tenemos que centrar en las actuaciones educativas de éxito. ¿En qué actuaciones educativas de éxito? ¿Cuántas actuaciones educativas de éxito? Bueno, aquí tenéis un menú también conocido por vosotros y por vosotras, de todas las posibilidades que en comunidades de aprendizaje se ofrecen para aplicar actuaciones educativas de éxito. ¿Tienen que ser todas? ¿Tienen que ser todas este curso? Porque de futuro deberían de ser todas. Un centro de comunidades de aprendizaje consolidado, un centro de comunidades de aprendizaje maduro, tiene que aplicar todas las estrategias educativas de éxito. Pero bien sabemos que los centros llevan distintos ritmos e incluso distintos momentos de incorporación a comunidades de aprendizaje.
¿Puedes pasar la diapositiva, mami, por favor? Por lo tanto, para seleccionar qué actuaciones educativas de éxito deberíais de incluir en la PGA este año, pues debemos de analizar de dónde partimos, por dónde vamos, en el proceso de transformación, cuántas actuaciones de éxito ya hemos implantado. Bueno, tendremos que seleccionar las prioridades. En el diagrama que veis se recuerda también, porque también lo hemos utilizado mucho, que la transformación de un centro en comunidades de aprendizaje tiene como dos fases principales para su implantación. Una, la puesta en marcha, que prácticamente todos los centros habéis realizado las fases de la puesta en marcha, desde la sensibilización, toma de decisiones, la fase del sueño, la selección de prioridades, la planificación de la que estamos hablando ahora. Pero se supone que al tener conectado el HDMI... El HDMI funciona, no, pero habría que darle algo. Ya está arreglado, sí. Vale, de momento me pensaba que era una pregunta y no acababa de entenderla. Estábamos hablando de los dos momentos de la transformación de los centros. Iba a pasar a decir, y en la etapa de consolidación, ¿cómo vais en la etapa de consolidación? Ir pensando, ¿habéis producido ya algún momento de investigación en el centro? ¿Investigación por sí solos o en colaboración con alguna institución universitaria o alguna entidad, como después vamos a ver alguna experiencia con la entidad de intermediación? Bueno, pues puede que algún centro, conocemos algún centro que ya ha emprendido este camino, otros centros para entrar en esta fase de consolidación deberían de ir pensando en abordarlo. Formación. ¿Tenéis en la PGA un plan de formación autónomo? Autónomo, es decir, que generado internamente a partir de las necesidades que el propio claustro detecte. Bueno, tener este plan es un indicador de madurez, es un indicador de consolidación del proyecto de comunidades de aprendizaje. Y por último, la evaluación. Los centros de la red de Castilla-La Mancha han emprendido ya la propia evaluación de sus actuaciones, de su funcionamiento, de sus resultados. Bueno, es el tercer elemento que cuando un centro es capaz de entrar en esta tercera fase de consolidación, como es la evaluación, bueno, pues es un indicador también de madurez del centro, de consolidación del proyecto. Hoy incluiremos la evaluación del centro como una de las actuaciones que os vamos a dar pautas acerca de cómo se debe de planificar e incluir en la PGA. ¿Pasamos? Aquí hay una serie de preguntas que planteamos el año pasado y que muy rápidamente las vamos a contestar prácticamente con un sí o con un no. El tema es el siguiente. ¿Hay algún desajuste? ¿Hay algún problema entre la normativa de la Consejería de Educación y los centros que llevan el proyecto de comunidades de aprendizaje? ¿Son compatibles? Sí, totalmente sí. La orden de 121 del año 22 no se incumple con el proyecto de comunidades de aprendizaje. Segunda pregunta y rápida respuesta. ¿Habría que hacer dos PGAs? Una como centro ordinario y otra como comunidades de aprendizaje. No, en absoluto. No, rotundo. Los planteamientos son comunes.
los planteamientos que se hacen en la orden de 121 encajan perfectamente con las respuestas que se dan desde comunidades de aprendizaje. Porque comunidades de aprendizaje es un proyecto educativo. Es un proyecto educativo tal como entendemos el proyecto educativo que las normas de Castilla-La Mancha nos indican. Y la respuesta también es muy clara. Sí, sí, sí. Comunidades de aprendizaje es un proyecto educativo. Es un proyecto educativo de los calificados por la comunidad científica internacional como proyectos educativos integrales, globales, porque cuando se implantan en un centro no abarcan un aspecto concreto, como podría ser resolución de conflictos, o convivencia, o creatividad, o no sé, cualquier otro. No, comunidades de aprendizajes es un proyecto educativo de carácter integral, de carácter global. Y la última pregunta, ¿es necesaria la congruencia de comunidades de aprendizaje con otros proyectos del centro? O si queréis os puedo plantear la pregunta de otra manera. ¿Se pueden incluir en un centro de comunidades de aprendizaje otro tipo de proyectos? Y la respuesta es sí, claro. Proyectos de comunidades de aprendizaje no tiene barreras alrededor para que otros proyectos, como por ejemplo, citado ya esta mañana el PROA Plus, que por cierto tiene unas similitudes muy grandes y comparte aspectos de inclusión con comunidades de aprendizaje. No hay ningún problema. ¿Podría haber algún proyecto que sí que causara algún problema al proyecto global de comunidades de aprendizaje? Pudiera haberlo. Pudiera haberlo si ese proyecto no fuera un proyecto inclusivo, no fuera un proyecto comunitario, no fuera un proyecto que implica la participación de los familiares y las entidades en sus actividades, podía entrar en colisión. Entonces, la única recomendación es que los proyectos que incorporéis para enriquecer la vida del centro, pues que los miréis un poco con ojos críticos a ver si cumple estas características que la ciencia nos va dando evidencias acerca de cómo tenemos que ir implantando la educación. Proseguimos un poquito más, dame, por favor. Bueno, esta diapositiva la vimos el año pasado, la estuvimos comentando. Y este año, preparando esta presentación, Mamen y yo, vimos la importancia de volverla a repetir y de dedicarle 2 minutos, porque la experiencia de un año nos dice que debíamos de insistir en este tema cuando a veces nos contáis desde los centros problemas en la participación de los familiares, problemas en la participación de las entidades del entorno del barrio. Problemas en el sentido de que no van lo suficientemente, no participan lo suficientemente. Entonces, queremos volver a resaltar en la brevedad que el proyecto Included recogió 5 modalidades de participación que estáis viendo en la pantalla. La informativa, la consultiva, la decisoria, la evaluativa y la educativa. Y lo que no sé si recordáis es que el año pasado, y seguramente en alguna otra ocasión, hemos dicho con toda claridad que la modalidad decisoria, donde los familiares y las entidades entran al colegio para participar y tomar decisiones junto con los docentes, y la modalidad evaluativa, donde los familiares y entidades entran al colegio para participar
en situación de igualdad en la evaluación del centro y los procesos de aprendizaje. Y por último, la modalidad de participación educativa que permite que los familiares y las personas que forman parte de las entidades sociales pues participen en actividades de aprendizaje del alumnado, como por ejemplo en los grupos interactivos o por ejemplo las tertulias. Estas tres modalidades, decisoria, evaluativa y educativa, son las que animan a la participación, las que fijan la participación de las familias y de las entidades. Son las que motivan a participar, son las que ilusionan, son las que elevan las expectativas de la comunidad educativa, son las que ayudan a crear los sueños y a alcanzar la utopía. Las otras dos modalidades, la informativa y la consultiva, no es que sean negativas. Informar es una actividad muy interesante y consultar es una actividad participativa también muy interesante. Lo que estamos diciendo es que la ciencia, las evidencias científicas de las investigaciones que conocemos nos dicen que la participación profunda, la participación en la línea que estamos comentando, solamente se produce cuando se practica la decisoria, la evaluativa y la educativa. No le podemos dedicar más tiempo, pero por favor reflexionar esto, pensar esto, porque la clave de las lagunas de participación que a lo largo del curso pasado nos habéis ido comentando, radica en este breve comentario que os hemos hecho. Adelante. Bueno, también recordaros muy brevemente del año pasado, que de una manera un poco más profunda hablábamos de qué elementos, qué principios son básicos, son clave para planificar un centro de comunidades de aprendizaje. Entonces recordaros que destacamos tres principios. El principio de centralidad del aprendizaje. Me he tomado una nota por aquí que la inspectora Margarita le ha llamado buscar el bien del alumnado. Bueno, pues buscar el bien del alumnado en comunidades de aprendizaje le llamamos la centralidad del aprendizaje. Es decir, que cualquier elemento, cualquier actividad, cualquier práctica, cualquier que pensemos implantar, debe de tener un filtro. Y el filtro es, ¿esto que queremos hacer va a mejorar el aprendizaje del alumnado? Sí, adelante. No, quizás no debería de ser prioritario. El segundo principio es la mejora de los resultados. Toda la intencionalidad de la PGA, todos los objetivos de la PGA deben de ir enfocados a mejorar los resultados del alumnado. Y por último, la tercera clave para planificar la organización del centro son los ya referidos 7 principios del aprendizaje dialógico. No tenemos que olvidarlos. Olvidar un principio del aprendizaje dialógico puede retrasar la transformación, puede retrasar la participación de los familiares en el centro, puede retrasar la motivación y las altas expectativas de la comunidad. ¿Qué os diría yo? Ahí os veis los 7. No es tampoco momentos de desarrollarlos todos. Diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad, igualdad de diferencias. Diálogo igualitario. De practicarlo a no practicarlo, puede romper las expectativas
familiares y de las entidades y, por lo tanto, bloquear la transformación del propio centro. Todas las personas de un centro educativo, tengan títulos universitarios o no, pueden participar en igualdad, sin importar cuál es el siguiente principio, su capacidad formativa, porque todas las personas tienen una inteligencia cultural, todas, incluso las que no han tenido la oportunidad de alcanzar, de tener ningún título. Bueno, 7 principios absolutamente importantes para tenerlos en cuenta, resaltarlos y fijarnos mucho, insisto en esto, que la no aplicación de alguno de estos principios puede hacer que fracase incluso el propio proyecto de comunidades de aprendizaje. Y seguimos. Pues sí, seguimos una vez que ya hemos recordado algunos elementos básicos de la sesión del año pasado y efectivamente, como comentaba Juan, con la reflexión de este año de experiencia, donde los centros cada uno a su ritmo, y me parece muy interesante la propuesta que hace Juan de, al tiempo que vamos viendo la presentación, iniciar ese proceso reflexivo de dónde estamos y qué hacemos. Pues damos el salto a las 3 actuaciones, a las 3 elementos en los que vamos a centrar la atención este curso, en esta sesión, que es formación de familiares, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y la evaluación. El formato de cada uno de ellos pues va a ser, si recordáis, igual que el año pasado. Presentaremos en primer lugar las evidencias de cada uno de ellos, elementos clave en los que esenciales que no debemos olvidar, todos basados en lo que ya se acaba de comentar, y después veremos aspectos prácticos de cómo llevarlo a cabo y cómo desarrollarlo en la PGA y en la planificación del curso. Pues nada, vamos allá. Empezamos por formación de familiares. Bueno, aquí Juan ha puesto una foto del curso de formación de auxiliares educativas que se hizo en el curso 2007-2008 en La Paz, como un ejemplo de en qué medida la formación de familiares con los elementos que vamos a ver, formación demandada por los propios familiares dentro del centro, pues pueden transformar la realidad educativa. Empezamos por las evidencias. ¿Qué sabemos sobre la formación de familiares? Como veréis, en muchas de las cosas que vamos a ir comentando nos retrotraen a los principios del aprendizaje dialógico, o sea que hay una conexión en todo lo que vamos viendo. Las evidencias nos dicen que más que el nivel educativo que tengan las familias, influye en el aprendizaje de hijos e hijas el tipo de actividades de formación en el que participan. No es tan importante el punto de partida como la actividad en la que participen. Entonces, ese elemento que antes se apuntaba también de el no contar con un título universitario o incluso carecer de competencias básicas de lectura o de conocimientos básicos, no es una limitación, no debería ser una limitación para generar actividades formativas que van a tener un efecto y un impacto, porque así nos lo dicen las evidencias, en la formación en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es decir, no nos fijemos tanto en el nivel educativo, sino en el tipo de actividades de formación, lo que pueden llegar a hacer. ¿Qué más cosas? Pues como esta actuación educativa de éxito, ni más ni menos, en lo que consiste es en acercar y facilitar a las familias conocimientos y habilidades que pueden ser importantes para la sociedad actual. Y en este sentido no hay un catálogo de lo que se puede hacer y de lo que no. Debe de ser algo que se ajuste a las necesidades y demandas de cada centro, de cada colectivo, de cada grupo de familiares e incluso de cada momento. Quizás un curso determinado, un curso de formación de alfabetización, de aprendizaje de castellano, de determinadas competencias informáticas, a lo mejor sirven para un sitio y no sirven para otro. Con lo cual aquí sí que es importante plantear que esta actuación educativa, y por eso es tan importante una buena planificación basada en la evaluación de necesidades, hay que detectar para que funcione y para que tenga éxito, pues cuáles son las necesidades de conocimientos y habilidades, tanto para el colectivo como
para que de verdad sea relevante en la sociedad en la que estamos viviendo y en la comunidad. ¿Qué más cosas? Pues que afortunadamente esto nos va a permitir superar las desigualdades sociales de origen. Si las familias aprenden, y tenemos muchos casos y muchos testimonios que así lo dicen, cuando las familias aprenden, se superan las desigualdades y se generan, pues eso, esa igualdad de oportunidades que veíamos en los principios del aprendizaje dialógico. Las familias expresan cómo se han sentido que han podido ayudar a sus hijos e hijas, que se han podido incorporar en algún tipo de actividad laboral, que se han podido incorporar a la sociedad. Entonces, la transformación de la educación de las familias transforma el entorno familiar y, por ende, el entorno educativo de niños y niñas y de los centros. Entonces, un poco resaltar en ese sentido la importancia, la fortaleza de esta actuación educativa que va más allá de una simple mejora de las condiciones de vida, sino que genera transformación y superación de desigualdades. ¿Qué tipos de actividades se pueden hacer? Bueno, yo creo que se sabe. Se puede empezar por lo que son las propias actuaciones educativas de éxito que generan una participación educativa, como apuntaba Juan. El hecho de que vengan familias a tertulias literarias. Yo creo que conocéis seguramente muchos casos de tertulias literarias que se hacen en grupos de familias o familias, aparte de las familias que entran en los centros, pero también animar o estimular a lecturas de la literatura clásica universal a las familias. Imaginaros qué reto y qué transformación. Por supuesto, cosas de tecnologías, de TICs. Yo creo que eso, todos estamos implicados en esto y también nuestras familias seguramente educarse en esas habilidades son muy importantes. A veces empezar por la propia alfabetización o, como algunos centros tenéis, pues la lengua del país de acogida. Pues yo he tenido oportunidad de compartir una sesión con, sobre todo, madres o personas que venían a aprender castellano al propio centro educativo con una docente y cómo ese grupo de formación de familiares va mucho más allá, genera otros lazos y es muy importante. Es decir, hay una amplia gama, como decíamos, de actividades de formación. Lo que conviene es intentar ajustarla al perfil de nuestros centros. Y sí que sería importante pensar en aquellas actividades que ayudan a sus hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, la alfabetización que decíamos antes. Yo recuerdo el testimonio de una madre de La Paz que decía lo importante que fue para ella aprender a leer para poder ayudar a su hija de infantil a aprender a leer. Se transforman las relaciones en los hogares y decían, es que en la cena estamos hablando de Ulises, de qué le ha pasado a Ulises en el capítulo que mi hija se ha leído en el cole y que yo me he leído en la tertulia de familiares. Es decir, se transforman. Entonces, son especialmente importantes ese tipo de actividades, las que van a ayudar a sus hijos e hijas, porque transforman las relaciones. ¿Y quiénes son familiares? Pues familiares son todas aquellas personas que están ayudando. No solo pensemos en el concepto de madres, casi siempre son madres, lo sabemos. Yo creo que en las experiencias las madres suelen implicarse más, pero la gama de familiares tenemos que abrirla pues a padres, madres, tíos, abuelas, todos aquellos que deciden que toman la decisión sobre qué quieren aprender, cuándo y cómo. Lo que decíamos, esta decisión de qué aprender, cómo y cuándo, es importante escuchar, que sea desde la perspectiva dialógica, de escuchar a las personas. A veces decimos igual, es que no funciona, es que hemos organizado un curso y no vienen. Bueno, pues reflexionemos también si en esa planificación de la actividad hemos considerado los intereses, la disponibilidad de los familiares. Y seguramente ahí puede estar la clave del éxito de esta actuación. ¿Cómo llevar esto a la práctica, Juan? Bueno, pues lo tenemos que llevar a la práctica teniendo en cuenta las evidencias que nos has comentado. Es decir, que planificar, antes de planificar, tendremos que tener en cuenta todas las evidencias que os ha comentado Mamen y que hemos recogido en esta presentación. Pero ya centrados en la planificación, recordaréis conmigo que para planificar una PGA debemos de plantearnos unas preguntas clásicas. Preguntas clásicas como ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
cuándo lo vamos a hacer y finalmente la evaluación de lo que hemos planificado, ¿eh? Entonces vamos a ir comentando, puesto que en la planificación de la que estamos hablando tenéis que llevarla a la PGA, vamos a ir comentando un poco de manera práctica cada uno de los aspectos. En primer lugar, en relación con la formación de familiares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, yo diría que lo que hay que hacer es un plan de formación de familiares. Hacerlo si todavía no lo habéis hecho. Puede haber algún centro que ya lo haya abordado, que ya en cursos pasados haya tenido un plan de formación de familiares, en cuyo caso, en lugar de elaborar, es revisar, actualizar. Para elaborar este plan hay que tener en cuenta las necesidades formativas de los familiares. Las necesidades sentidas, expresadas por los familiares. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta los intereses de la AFA, de la Asociación de Familiares de Alumnos, y de otros colectivos que no estén en el AFA. En un centro, pues puede ser que un cierto número de familiares estén en la asociación y otros no. Tenemos que tener en cuenta a todos. Para ello, pues como os podéis imaginar, tenemos que realizar pues procesos comunitarios, procesos participativos. Es decir, dialogar con ellos, hablar con ellos, mirar, este año queremos hacer un plan de formación para todos los familiares en el sentido amplio que antes ha citado Mamen, ¿eh? No solamente la mamá o el papá, sino los tíos, los abuelos, todos los que estén en el entorno familiar. ¿Por qué? Es bien sencillo de comprender. Todos los que están en el entorno influyen en el desarrollo del alumnado, de los niños y niñas. Y por lo tanto, sobre todo el entorno familiar es en el que tenemos que intervenir para realizar procesos de formación que, como las evidencias nos dicen, influyen en los resultados. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo esto? Bueno, nos tenemos que, en primer lugar, plantear quién lo va a llevar esto de la formación de familiares. ¿Quién lo va a gestionar? Hay tradición en los centros que esto siempre se diga, el director, el jefe de estudios. En comunidades de aprendizaje ya sabéis que esto no funciona así. El liderazgo debe de ser comunitario, el liderazgo debe de ser compartido. Por lo tanto, a la pregunta de quién lo va a gestionar, quién lo va a llevar, pues deberíamos de pensar alguna fórmula como por ejemplo una comisión mixta de formación de familiares. Una comisión mixta que puede ser una comisión mixta no muy grande, o sea, que no abulte mucho y que sea una carga burocrática para llevar adelante, ¿eh? Puede ser un padre o dos, un representante de entidades o dos y una persona o dos del colegio. Ya está, una comisión pequeñita para que gestione todos los pasos que hay que dar para elaborar un plan de formación de familiares. Actividades. Debe de aparecer en la PGA las actividades de forma concreta. No teórica, sino concreta, ¿eh? Como por ejemplo, siguiendo los comentarios que hace un momento se hacía Mamen, pues, por ejemplo, decir tertulias literarias con los familiares. ¿Cuándo? Bueno, yo he conocido algún centro que todos los lunes se reunían un grupito de padres y madres junto con un docente para hacer una tertulia literaria. Temporalización. Hay que temporalizar. Poner un calendario
de cada una de las actividades que se van a realizar y elegir un horario. Esto del horario también es muy importante. Os acabo de decir que en el colegio que me ha venido a la mente, todos los lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 10, tenían una tertulia. ¿Por qué? Porque a los padres les iba bien. Les iba bien dejar a los niños y a las niñas en el cole y a continuación irse a un aula y con un docente realizar la tertulia literaria. Pero puede ocurrir en otro centro de que por las mañanas no vaya bien y que es mejor coger una hora de la tarde, de mediodía, etcétera. Bueno, esto hay que consensuarlo. Hay que consensuarlo con la participación de los familiares. Y por último, en este apartado de cuándo, quiero haceros un comentario. Apoyo de entidades públicas y privadas. Puede que para la formación de familiares haya alguna actividad que el centro educativo solo no pueda realizarlo. Bien, después veremos en las experiencias un ejemplo explicado de una manera más detenida. Pero puede ocurrir, como en el caso del curso de ayudantes educativos, a los que en la presentación de esta actuación educativa de éxito se ha referido Mamen, puede ocurrir que el centro solo no pueda por sí mismo organizar este tipo de formación. Entonces, tener en cuenta que en estos casos, cuando el centro no puede, tiene que buscar ayuda. Y la ayuda la tiene que buscar en el entorno más cercano, las entidades públicas y las entidades privadas. Y nos vamos a la evaluación. Bueno, pues como todo lo que planificamos en la PGA, también tenemos que planificar la evaluación. Que quiere decir que tenemos que hacer una propuesta que nos permita saber hasta qué medida se han cumplido los objetivos, se ha desarrollado este plan o no. Debemos de especificar en la PGA quién lo va a realizar, qué personas, va a ser esa comisión mixta que he citado como ejemplo y cómo lo va a hacer. El cómo también es muy importante. En comunidades de aprendizaje, el cómo debe de pasar siempre por modelos participativos, modelos colaborativos, modelos solidarios. ¿Vale? Y por último, no nos debemos de olvidar, esto lo sabéis todos y todas muy bien, que las propuestas de mejora que salgan las tenemos que llevar a la memoria. Y esto es, cuando quieras, Mamen, pasa a él. Pues avanzamos entonces al modelo de prevención y resolución de conflictos. ¿Qué evidencias tenemos sobre esto? Pues algunas van a resultar ya a lo mejor un poco reiterativas, pero sabemos que son los principios de este proyecto, como es el diálogo y el consenso entre todas las partes implicadas. Y sabemos que si se da ese diálogo y ese consenso en el centro, se produce éxito en la prevención del conflicto. Es decir, que cuando dialogamos y nos ponemos de acuerdo entre las diferentes partes implicadas, sobre todo si es el alumnado, que al final casi siempre es el que se encuentra en estas situaciones, hay éxito, mejora la convivencia, mejora la prevención del conflicto. Esa es la evidencia, que las hay. Sabemos que hay 3 modelos que abordan la prevención y resolución de conflictos. En una diapositiva posterior podéis ver un cuadro con la síntesis un poco de los elementos de cada uno de ellos, pero no todos producen el mismo efecto en la prevención y resolución de conflictos. El modelo disciplinar, que es un poco un modelo clásico, ¿no? de órdenes, de normas autoritarias. El modelo mediador, que da un paso más y que sí que incorpora el diálogo, la negociación, pero casi siempre hay una figura de intermediación. ¿Y cuál es el modelo que nosotros proponemos? Pues el modelo dialógico, en el cual
no solo se involucran a las personas que puedan estar afectadas en un momento de conflicto o que en las que se esté trabajando la convivencia, sino a toda la comunidad. Se involucra a toda la comunidad que dialoga para buscar las causas y los orígenes de los conflictos. Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza pues, problemas puntuales, pero sabemos que el problema no es lo que está ocurriendo en ese momento, sino que viene de algunas causas que a veces escapan incluso del propio centro educativo, que a lo mejor ha pasado algo en el barrio la tarde anterior y eso termina o ha venido gestándose algún problema en un contexto y que eso termina materializándose en un conflicto en el centro. Yo creo que se nos vendrían a la cabeza montones de ejemplos, con lo cual es pensar desde esta perspectiva. Lo que está pasando ahora quizás tenga un origen lejano en el tiempo o externo y yo como docente o yo como centro educativo no puedo llegar a comprenderlo. Necesito a la comunidad, que toda la comunidad se involucre y necesito dialogar con la comunidad para conocer qué hay detrás. Entonces, eso puede permitir no solo solventar los conflictos de una manera mucho más eficaz, sino también prevenirlos. Y también este elemento de prevención es algo en lo que queremos insistir. Si somos capaces de mantener ese diálogo con la comunidad para evitar que los conflictos aparezcan, pues es que seremos mucho más exitosos porque ni siquiera tendremos que pensar en el propio conflicto, sino que no llegará a aparecer. De ahí que este modelo del que estamos hablando, sobre todo busque eso, la prevención de conflictos. A veces es muy difícil cuando ya el clima está muy deteriorado, mejorarlo. Por eso la idea es que el clima que se viva sea un clima de colaboración y de participación, donde todos y todas se sientan parte de la creación de normas, de la manera de funcionar el centro, de cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Es decir, estamos hablando de entendimiento y de que las personas le vean sentido a lo que hacen. Yo creo que si pensamos en nuestro propio centro, pues será así. Es más fácil que una persona asuma una norma en la que se siente partícipe a que cumpla una norma en la que está impuesta. Y que a veces, y yo también creo que en esto tenemos experiencia, a veces se ponen normas por inercia, por tradición, sin más reflexión, pero es fácil cambiarla y que se ajuste más a los gustos de las personas. A veces pues dices que las familias no entran al patio y resulta que nos hemos dado cuenta de que pueden entrar al patio y de hecho eso hace que no estén pegados a la valla mirando a los niños y niñas de infantil y resulta que se genera un clima mucho mejor con una pequeña actuación como pueda ser esa. Entonces pensemos en esa idea. Y también, de nuevo, da igual cuál sea el nivel de estudios de las familias, todo el mundo tiene capacidad para opinar e intervenir. Y de hecho, hay personas muy cualificadas que conocen lo que está pasando en la comunidad o cuál es la preferencia de un colectivo y que nos puede hacer ver que algo que nosotros pensábamos que era lo bueno, lo adecuado, pues que está equivocado. Con lo cual es fundamental este diálogo en el cual la inteligencia cultural es la que prima como principio. Y, por supuesto, no pensemos que hay que hacer cosas extraordinarias, ya lo comentábamos antes. La participación de la comunidad fomenta que haya participación en los espacios cotidianos, en la formación de familiares, en las asambleas, en la biblioteca, entrando al aula. Todo esto, todos estos espacios cotidianos de la vida de un centro de comunidad de aprendizaje están favoreciendo ya este clima y este modelo dialógico que comentábamos. No pensemos, ahora cuando hablemos de la planificación, que hay que hacer cosas extraordinarias. Pensemos que eso lo podemos integrar en la vida y en el día a día del centro. ¿Verdad, Juan? Vamos a ver cómo llevarlo a cabo. Esta es la diapositiva que os decía de la diferencia entre los modelos, pero bueno, se queda ahí y pasamos a ver la planificación. Muy bien, bueno, pues evidentemente, como acaba de comentar Mamen, para planificar tenemos que tener en cuenta las evidencias, esas evidencias que acabamos de resumir. Y para planificar nos tenemos que volver a plantear, igual que anteriormente, esas tres preguntas. ¿Qué queremos hacer este año? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cuándo? Y vamos a hacer la evaluación.
respecto a qué queremos hacer, en primer lugar, volvemos a plantearnos como la anterior actuación educativa de éxito. ¿Tenemos un plan de convivencia para el centro? Bueno, si lo tenemos, lo que tenemos que hacer es revisarlo y llevarlo a la PGA una vez revisado. Si no lo tenemos, pues tenemos que pensar si este año es el año de la prioridad para comenzar a preparar un plan que regule la convivencia y la prevención de los conflictos. ¿Cómo debemos de llevarlo a la PGA? Bueno, pues también tenemos un problema. Como la PGA tiene que ser muy práctica, la PGA ya sabéis que no es una declaración de intenciones, sino que la PGA es una declaración de prácticas, de acciones, de lo que se quiere hacer. Por lo tanto, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es quién va a gestionar el plan de convivencia, quién va a gestionar la prevención de conflictos y la convivencia. Bueno, en muchísimos centros vemos que entre su menú de comisiones mixtas aparece la comisión de convivencia. Por lo tanto, si existe, y si no, pensar en la posibilidad de crearla, sería la comisión mixta la encargada de diseñar qué plan vamos a tener para este curso 2023-24. Algunos ejemplos de actividades que debería de llevar este plan, de prácticas de prevención. Algunos ejemplos como pueden ser las asambleas de aula, crear estructuras participativas del alumnado, comisión del alumnado de infantil, comisión del alumnado de primaria, comisión del alumnado de secundaria en su caso. Estas comisiones, estas estructuras participativas suelen tener un valor preventivo muy fuerte, muy importante, porque los alumnos se implican en la resolución de los posibles conflictos que puedan aparecer a lo largo del curso. O el Club de los Valientes, que es una actividad que estáis realizando muchos centros y que resulta pues como muy interesante, pero encuadrarla como una actividad más dentro del plan de prevención. Resaltaros también que hablando de prevención del conflicto es muy importante aprobar las normas de aula. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras tenéis las normas de aula ya del curso pasado, pero ha podido cambiar la tutoría, el alumnado o simplemente la propia evolución y el desarrollo del alumnado ha hecho que cambie la dinámica interna del aula. Por lo tanto, es muy interesante proponer que se aprueben normas de aula en todos los cursos y que se aprueben, una vez más, insistimos, siguiendo los cánones de participación comunitaria. También sería muy interesante revisar la norma del centro. Seguramente también todos tenéis unas normas de centro, pero revisarlas y darlas a conocer es muy interesante. También, en relación a la pregunta de cuándo hacerlo, pues debemos de incluir una temporalización. Por decir un ejemplo, la aprobación de las normas de aula en el mes de octubre, la revisión de las normas del centro a lo largo del primer trimestre, hasta Navidades, no sé, así en este estilo tenéis que ir poniendo fechas a las actividades. Y respecto a la evaluación, bueno, pues va en la línea de la propuesta anterior. Toda actuación educativa de éxito que planifiquemos debe de llevar su propia evaluación, especificando quién la va a realizar y cómo se va a realizar y, por supuesto, también
reflejando finalmente en la memoria final de curso las propuestas de mejora que ha elaborado la comisión correspondiente. Bueno, esto es lo básico de una planificación del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Seguimos, Mamen. Sí, veremos ejemplos y hablaremos con varios centros que nos contarán en la próxima sesión pues cómo les ha ido, con lo cual lo complementaremos. Venga, Juan, 4 minutos, a ver si somos tan rigurosos con el tiempo como Margarita. Sí. La verdad es que hablar de la evaluación del centro, ya en cada elemento hemos ido viendo la evaluación, con lo cual pues simplemente recordar que este proceso que como veíamos al principio es como el proceso de maduración, de que demuestra que el proyecto está consolidado y que los centros son maduros, pues lo que buscan es evaluar el centro ¿para qué? Pues para la mejora del alumnado y el entorno, ¿no? Y hay que hacerlo pues con las evidencias científicas que conocemos. En concreto, y lo podéis ver en las webs de referencia que os comentaba en la diapositiva final, pues se está implantando el modelo democrático dialógico de evaluación. Y es lo que comentaba Juan al principio, no es cualquier metodología, no sirve evaluar de cualquier manera, sino siguiendo el modelo dialógico. ¿Qué se puede evaluar? Pues como hemos dicho, todo. Se puede y se debe evaluar la mejora de los resultados, que incluirá pues, aprendizajes instrumentales, valores, emociones, sentimientos. Se puede evaluar y se debe evaluar todo. Por supuesto, la evaluación de las actuaciones educativas de éxito. En esto ya hemos insistido en bastantes ocasiones, pero como se sabe, hay evidencias de que el éxito del proyecto y del éxito en las actuaciones educativas de éxito viene marcada por el rigor y la intensidad de cómo éstas se llevan a cabo, tengamos eso en cuenta. Si queremos saber qué está fallando o por qué no estamos consiguiendo el éxito esperado, evaluemos este elemento, ¿no? Esto es muy importante. Debemos evaluar las actuaciones y confirmar que las estamos llevando a cabo con el rigor y la intensidad necesaria. No se puede hacer con una única metodología, por eso siempre que sean cumpliendo los principios éticos y no se contradigan los derechos humanos, conviene no solo hacer una encuesta, sino combinar metodologías y siempre desde la perspectiva dialógica. Y finalmente, pues, por supuesto, no puede ser una evaluación impuesta desde arriba. Si estamos hablando de un modelo dialógico y participativo, como decía Juan, cualquier proyecto que se implante en el centro tiene que seguir esos principios, con lo cual tenemos que buscar la fórmula para que en esta evaluación participe todo el mundo, todas las personas de la comunidad. ¿Cómo lo llevamos a cabo, Juan, a la PGA? ¿Los puedes desplegar todos, Mamen? Porque para que lo puedan ver globalmente y de ahí ir extrayendo en 2 minutos lo más importante. Respecto a la pregunta de qué es lo que tenemos que evaluar, pues ha quedado claro en un comentario de Mamen hace unos segundos. Los resultados académicos y las actuaciones educativas de éxito, que son las que aplicadas con el debido rigor que implica llevar el proyecto de comunidades de aprendizaje, son las que producen el éxito. Aquí solamente pararme en una pequeña reflexión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de resultados académicos? ¿Hablamos de calificaciones? Bueno, hay estudios que dicen que las calificaciones finales de curso son un buen indicador para valorar los resultados académicos del alumnado. Pero también deciros que este comentario que acabo de hacer tiene algunas críticas y algunas matizaciones que hacer. En el sentido de que los resultados académicos de las calificaciones no recogen adecuadamente elementos más cualitativos como pueden ser la solidaridad, la inclusión, las emociones, los sentimientos, las relaciones con los amigos, con los familiares o hasta incluso la felicidad. Quizás esto que os acabo de comentar sea para un segundo paso, pero que desde el primer momento sepáis que los resultados académicos estrictos son un buen medidor, un buen indicador, pero que
deja algunas lagunas que hay que abordar. ¿Cómo hacerlo? Volvemos al planteamiento repetitivo, pero es que es la filosofía, la médula espinal de comunidades de aprendizaje. Comisión mixta. Mixta real, mixta que haya personas de las familias, de las entidades y de los docentes. ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, Mamen lo acaba de referir también hace un momento. Con datos objetivos. Hay que hacer un esfuerzo de objetividad. Datos objetivos cuantitativos, como pueden ser los resultados académicos o las faltas de asistencia, que no nos hemos referido a ellas, y puede ser también un elemento representativo de los resultados, puesto que las investigaciones nos dicen que los niños que faltan mucho al colegio, bueno, pues cabe la posibilidad que si no se interviene puedan ser los futuros fracasados en educación. También utilizar, lo vamos a ver después en una experiencia, pues técnicas de carácter cualitativo como son las entrevistas o los grupos de discusión. Y termino insistiendo como siempre, como en las veces anteriores, que hay que hacer propuestas de mejora de acuerdo a los datos que hayamos obtenido en la evaluación y que esas propuestas se deben de llevar como conclusiones a la memoria para tenerlas en cuenta al curso siguiente. Y esto es por mi parte. Mame. Eso es todo. Nada, simplemente recordaros que la transformación de los centros es el punto de partida de la transformación del entorno. Y que nada, para eso estamos aquí. No, por nuestra parte, disculpar estos minutos de demora, que yo creo que luego recuperaremos, y también anticiparos que todo esto lo vamos a poder llevar lo vamos a ver en la práctica en la siguiente sesión con experiencias concretas de centros que nos ayudará a entenderlo. Muchas gracias por vuestra atención. Seguimos.